Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy estaremos con nuestro amado pastor Otoniel Pardo, compartiendo un poco acerca de la iglesia, la importancia que tiene el saber que como iglesia del Señor tenemos mucha responsabilidad, tenemos un mandato muy poderoso y muy glorioso que alcanzar. Bueno, hoy estaremos desglosando unos versículos que creo yo nos van a dar mucha luz. Así que soy el apóstol Tito Cubas Mendoza y empezamos el programa Conociendo la Verdad. Bienvenido, pastor Otoniel. Gracias, apóstol. Gracias por la invitación. Realmente muy honrado con ella y bendecido para poder bendecir y compartir con tu público aquí los temas que son de gran edificación para nuestras vidas. Ok, nosotros sabemos que tenemos como iglesia una responsabilidad. Sabemos que tenemos nosotros que alcanzar esa responsabilidad, que es el mandato del Señor, de poder no solamente establecer el mensaje, sino un gobierno del cielo en la tierra y en todas las esferas. Entonces, creo yo que con la ayuda tuya hoy vamos a poder desglosar algunos versículos que nos van a dar luz. Así que queremos empezar este programa dándole honor al Padre, al Hijo Jesucristo y al precioso Espíritu Santo. Así que empezamos, Otoniel, ¿qué te parece? Con todo gusto, Okay. aquí estamos. En el libro de Mateo 16-18, ahí lo van a ver ustedes, dice algo muy interesante y sobre ese versículo hoy día vamos a poder compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. Dice, yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese versículo, Toniel, casi muchas personas solamente lo han llevado por el área de la guerra espiritual. ¿Te has dado cuenta que durante muchos años congresos, seminarios, conferencias de guerra espiritual, guerra de territorios, siempre lo han visto por el lado solamente espiritual? Pero si nosotros escudriñamos un poquito más este versículo, que yo sé que tú también nos vas a incrementar y nos vas a dar bastante luz hoy en esta tarde, vamos a encontrar que habla más allá de poder hacer guerra espiritual. Así es. Desglósanos un poco. En realidad es lamentable tener que reconocer que en muchos sectores eclesiales, evangélicos, muchos pastores o ministros han separado la iglesia de lo que es reino. Y en realidad iglesia y reino son sinónimos en la palabra de Dios y la Biblia habla mucho más que simplemente el aspecto meramente espiritual, también habla de aspectos naturales que deben ser establecidos. Nuestro Señor dijo que cuando nosotros oremos, digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga Señor tu reino, dice la palabra de Dios. O sea, hay un deseo prominente en el corazón de Dios de que su reino sea establecido. Y para que el reino sea establecido es necesario que como iglesia podamos asumir la responsabilidad de ir más allá de las cuatro paredes. Tenemos que pensar más allá de levantar nuestro pequeño reinito en la iglesia local y pensar en el lugar donde nos encontramos. La Biblia habla de que debemos nosotros bendecir, para eso estamos en este mundo, para hacer bendición. Pero la bendición debe extenderse más allá de la iglesia local. Ok. Lo que yo encontré, bueno, no ahora, gracias al Señor, estudio un poco Biblia, encontré, a mí mucho me gusta cuando leo un versículo buscarle en el trasfondo histórico. Acuérdate que el trasfondo histórico es de mucha importancia para que podamos nosotros traer entendimiento, el tiempo, el momento, las palabras y todo eso. Y una cosa, Otoniel, que encontré es este principio. Cuando leemos en el 17 y cuando leemos en la parte de arriba encontramos que Jesús entra a Decápolis, entra con los 12. Mira lo que encontré en el trasfondo histórico estudiando. Con los 12, y esta palabra no lo dijo en cualquier lugar, lo dijo en un lugar así bien específico, donde tenía que decirlo. Él llega a Decápolis con los 12, un lugar donde había bastante brujería, hechicería, perversión, maldad, como lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ¿qué pasa? Él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, tú eres un profeta, tú eres Elías, tú eres... Y él les dice, ¿quién
soy yo para ustedes. ¿Te acuerdas que Pedro Claro, dice, claro, tú eres el Cristo. Cristo? Entonces, él suelta esta palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Allí encontramos el otro detalle que encontré interesante, es que en ese lugar donde Jesús se paró, al frente había 4 templos fundados sobre una tremenda roca. El templo al dios Zeus, mismo paralelo a Satanás, al César, el gobierno de esos días imperante. También estaba el dios pan y vino griego y estaba las puertas del Hades. La puerta del Hades no fue una metáfora, existió. Entonces Jesús dice, delante de estas 4 deidades, él hizo una declaración, se presenta como el Hijo de Dios y presenta su iglesia. El tema es que nosotros hoy cuando hablamos de iglesia, encontramos que todo creyente es educado desde muy niño en las cosas de Dios a conectar iglesia con un templo, Claro. iglesia con un edificio estático, donde hay un rótulo que describe el nombre de la congregación. En la puerta encontramos, ves los sugieres, las sillas, el altar. Si es católico, un curita con su monaguillo y por ahí algunos coritos. Si es evangélica, un pastor, sus líderes, su ministerio de alabanza, de artes y todo un, ¿qué te digo? Todo un sistema ya organizado. Pero lo interesante es que Jesucristo nunca describió la palabra iglesia en este sentido. Claro, en realidad, si uno ve también la raíz etimológica de la palabra eclesía, esta palabra, este término, era muy popular y usado en aquel tiempo en términos políticos y sociales. O sea, la palabra eclesía era una palabra secular, que el Señor la santifica y la usa de manera exclusiva para su grupo, pero fíjate que esa palabra significaba un grupo de personas apartada de los demás, con el propósito de ejercer gobierno, dominio. O sea, ese era el término. Y el Señor, en ese contexto que tú estás mencionando, justamente lo utiliza en ese sentido. Le dice, ustedes son la iglesia. O sea, les está diciendo, ustedes van a tomar una autoridad, una posición de autoridad, de dominio, van a ejercer cierto gobierno y ustedes tienen que verse como tales porque el término eclesía es con ese propósito. Ok, y lo que tú dices es muy interesante porque definitivamente cuando él describe la palabra iglesia, acuérdate que en esos tiempos los lugares donde iba la congregación eran llamados templos. El sacerdote ministraba, por ahí iban los gentiles tal vez. Pero el otro lugar era sinagoga, donde estaban los rabinos y los judíos. Nunca hacíamos iglesia. Así es. Entonces, aquí voy. Entonces, lo que tú dices es muy interesante porque el eclesía describe un conjunto de personas que se reunían, ojo, en asamblea, pero no cualquier persona de importancia. Ojo, gente de mucha autoridad, gente de mucho renombre, protagonistas, que entendían las leyes, que entendían todo lo que tiene que ver las esferas en las cuales ellos iban a determinar los lineamientos, como tú dices, políticos, económicos, culturales, educativos, y aún a declarar guerra. Entonces, esta palabra es muy interesante porque, como tú dices, es verdad, los griegos la establecen. Así es. Cuando ellos entran en conquista, establecen la asamblea. Jesucristo toma la palabra, bien dicho por ti, la santifica y dice, yo también voy a tener mi conjunto de referentes, protagonistas, de autoridad, de gobierno, que van a establecer los lineamientos, empezando tu oración, del reino que él quería que se establezca, venga tu reino, en todas las esferas. Pero, ¿qué pasó? Hay una historia en esto, no sé si tú la sabes, bueno, vamos a conversar acerca de eso, es cómo esta palabra prácticamente es direccionada, ojo, no fue una casualidad, es direccionada al plano solamente religioso y lo encapsulan ahí. Y eso es lo que la iglesia ha aprendido, ha heredado, y las pocas personas que conocen el trasfondo de esta palabra y la importancia de esta palabra, a veces como que no la han difundido en su real dimensión. Porque hasta el día de hoy, cuando hablamos en cualquier círculo de iglesia, imagen, templo, mi iglesia es más bonita, mi iglesia es más grande, mi iglesia así, mi iglesia allá. Ellos asocian el local, algo estático, y la Biblia describe que es el movimiento por el marketplace de la ciudad de individuos, 24/7. Entonces, háblanos un poquito también más de eso. Así es. Bueno, la historia de la iglesia se remonta al inicio. Hay un intermedio que nosotros mencionamos que tiene que ver con la reforma y posteriormente nuevas luchas que se sucedieron posteriormente a la reforma. Pero efectivamente, o sea, ha habido una especie de
limitación al término y, sí, como tú bien dices, direccionado solamente al aspecto meramente religioso, ¿no? Local, sectorizado, pero la iglesia abarca mucho más. A lo largo de la historia de la iglesia, nosotros hemos visto referentes, hombres de Dios que han tenido una comprensión mucho más amplia del término y que de alguna manera han soltado vislumbres de lo que realmente Dios ha demandado y demanda de su iglesia, que es discipular al mundo, que es alcanzar a todo el mundo para Él. Pero esos personajes, digamos, a lo largo de la historia, hay un referente que a veces en términos políticos nosotros lo mencionamos, que es Abraham Kuyper, que fue un hombre que fue usado por Dios, un pastor que llegó a ser primer ministro en Inglaterra y que Dios lo usó de una manera extraordinaria para que en 2 periodos de gobierno, porque le rogaron que permaneciese, a pesar que ya había terminado su periodo, y que estableció algo bien interesante que es un escrito clásico que desafortunadamente solamente se lee en los institutos, seminarios o escuelas bíblicas, pero no necesariamente en las iglesias locales. Pero él escribió, por ejemplo, soberanía de las esferas, por ejemplo, un término, soberanía de las esferas. Y él en esa tesis que él presenta, él desarrolla el presupuesto de que Dios tiene derecho, Él es el soberano, a gobernar en todas las esferas humanas que existen. Llámese familia, economía, política, del aspecto social. O sea, Dios ha dado marco de gobierno para cada una de esas esferas. Abraham Kuyper lo desarrolla y presenta justamente esta tesis, y que muchos hermanos pastores, gracias a Dios, han tenido acceso a este tipo de materiales y que les ha cambiado su mente, ¿no? Yo me acuerdo que uno de esos personajes a quienes les impactó mucho esta literatura fue a don Humberto Lay. Don Humberto Lay, por ejemplo, tenía ciertos márgenes de pensamientos que a él lo limitaban en cuanto a ciertas acciones políticas y sociales. Sin embargo, después de leer estos materiales, bien interesante, su cosmovisión cambió. Y se amplió. Y él vio la posibilidad de incursionar, de extender su ministerio a aspectos que tenían que ver políticos, sociales. Interesante. Yo estuve estudiando y encontré que, ¿sabes la historia de Rey Jacobo? A ver. El rey Jacobo fue el que mandó a traducir las famosas Biblias que hoy las conocemos, lo que usan los americanos, claro, las King James. Y él, cuando traducen en el original, encuentra que describía la iglesia. Acuérdate que 3 veces solamente está escrito en el Nuevo Testamento, claro, pero lo conecta con gobierno, con poder, así es, con protagonismo. Y entonces él, al verse como que amenazado su autoridad, su persona, su gobierno, él despide a estos 5 que hicieron las traducciones y se contrata otras personas, pero ya en un trato muy diferente, claro, donde les induce a que ellos esta palabra iglesia la lleven al plano religioso. Sí, la limiten. Y ahí están esas las famosas Biblias King James, las que usan, claro, los americanos. Ahora aquí vamos. Algo muy interesante también encontré, mira, ve. Cuando los griegos salen de escena, ¿te acuerdas que entran los romanos? Claro. Los romanos también tomaron la misma palabra, pero no la llamaron eclesía, porque recuérdate que esa era de los griegos, claro, una palabra que existía. Ellos ponen la palabra conventus, y conventus describía casi igual que la eclesía, un conjunto de personas que se reunían en la ciudad que iban a conquistar. Ojo, la diferencia era que estos que iban a conquistar, que se ponían a delinear los lineamientos que iba a tener la ciudad conquistada en cuanto a política, economía, todo lo que estamos hablando. Entonces, interesante, porque lo que encontré, y fue muy interesante en este estudio que hice, fue que encontré que ellos tenían un código. Mira este código. Ellos decían, donde hay 2 o 3 en conventos, el imperio, el César, su ejército, su economía, su poder está a favor de ellos. Oh, interesante, Jesús dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre. Esas palabras no son religiosas. Claro. Dicho de esta manera, diríamos, donde hay 2 o 3 en vamos a decir, en eclesía del reino, el rey, su poder, su autoridad, su economía, su creatividad, su sabiduría, su inteligencia, su ciencia y todo lo que su tecnología, lo que esta nación necesita para ser una nación próspera,
está a nuestro favor. Así es. ¿Qué te Así parece es, esa palabra? Así es, sí. Sí, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba en términos comprensibles para aquellos a quienes se dirigía. Definitivamente sus oyentes inmediatos estaban captando lo que el Señor les estaba comunicando, ¿no? Les estaba diciendo. Y cuando el apóstol Pablo, Pedro, ellos comienzan a desarrollar sus ministerios, ellos comienzan a presentar desde esa comprensión precisamente lo que significa realmente la iglesia, lo que significa la obra de Dios. El Señor utiliza términos como discipular a las naciones y de hacer discípulos a todas las naciones, a las etnias, Las etnias, los comunicar, etnos, claro. etnias. O sea, Y las etnias también describen no solamente países, describen tribus, clanes, claro, personas, por supuesto, familias. Claro, o sea, es un trabajo amplio que no se limita al modelo que en estos tiempos contemporáneos tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué piensa un pastor? Bueno, un pastor está pensando en levantar un local, en tener un grupo de alabanza, en tener un ministerio de ujieres, de consejeros. Está pensando en términos localistas y está pensando casi como un sacerdote, ¿no? Está pensando solamente en religión. Es un curita protestante. Claro, claro, ¿no? Entonces está limitando su acción y el poder que Dios le ha delegado, porque Dios nos ha dado el poder para ir y predicar el evangelio a toda criatura y para establecer los principios del reino en todas las esferas. O sea, Dios nos ha dado la sabiduría. Y eso acuérdate, hoy se habla de los montes. Así es. Eso no es nuevo. ¿Te acuerdas que tú hablabas de las esferas? Así es. Otro hablaba de los poderes. Así Jucún también maneja de otra manera. Claro. Pero siempre como que han tenido luz, pero parece que no han tenido, ¿qué te digo?, la aceptación de estas verdades. Y de repente yo creo mucho que no eran para esos tiempos. O sea, acuérdate que el Señor va sacando de generación en generación, así como la ciencia avanza, la revelación también va por encima, pero hay muchos, ojo, lo tienen por debajo. Por eso yo estoy creyendo, Otoniel, no sé, a ver, tú pésame por ahí, que la iglesia de esta nueva temporada, post-COVID, es iglesia de individuos. Claro. Con una mentalidad, la que hablábamos, afectando los sistemas políticos. Es como digo, la asamblea se reunía para determinar, pero nosotros no tenemos que reunirnos para establecer nuestras conclusiones personales. Claro. Aquí está la Constitución. Sí, ahí está. Aquí están las leyes para la agricultura, aquí están las leyes para la economía, aquí están las leyes para el gobierno, aquí están las leyes para los magistrados. Aquí está todo. Lo que pasa es que nosotros hemos visto este libro como un libro religioso y no como un libro jurídico. Claro. Por eso, ¿te acuerdas cuando el Señor dice, ese mismo versículo más abajo dice, todo lo que ustedes, atar, la palabra atar en el Valera no ayuda mucho, pero en la versión original dice, todo lo que ustedes prohíban, declaren ilegal en la tierra y luego en los cielos. Es una palabra jurídica, no es una palabra religiosa. Entonces creo yo mucho que la iglesia de esta nueva temporada, post-COVID, es una iglesia de individuos entrando en política, entrando en la economía de la ciudad, entrando en las comunicaciones, pero con un lenguaje de reino. Lo que nos ha limitado, por eso la ciudad nos conoce y en todo el mundo, como los aleluya, los gloria a Dios, y ahora con esto de la lucha con lo que es el matrimonio gay y el aborto, nos conocen como los cavernícolas, porque no queremos permitir la modernización y la idea de la construcción del género, porque no hemos tenido nosotros, vamos a decir, el entendimiento que somos reyes para gobernar y sacerdotes para estar en la presencia de Dios. Y solamente hemos ejercido el sacerdocio, pero nos hemos olvidado que cuando hablamos de gobierno estamos hablando en todos los esferas de la sociedad. Hablándonos un poco de la necesidad que tiene hoy Perú. Vamos a hablar con el Perú. Tenemos presidentes, congresistas, fiscales, jueces que están en lugar de posición donde están estableciendo leyes legales, pero muchas veces inmorales. Así es. ¿Por qué? Por la ausencia de los que deberían estar allá, que solamente en las cuatro paredes gritan, saltan, se caen, se paran y festejan todo, pero en la ciudad no existe la influencia. Y eso es algo muy doloroso para los que verdaderamente, no digo que no aman a Dios, amamos al Señor y sabemos que si la iglesia no vuelve a retomar sus lugares que perdió, porque los descuidó totalmente, vamos a tener una generación siguiente, que son nuestros hijos, viviendo igual o peor que nosotros, Daniel. Sí,
La iglesia manifiesta mucho entusiasmo, Bien mucha, dicho. mucha emoción, mucho deseo de hacer cosas, pero no tiene o no ha desarrollado un buen entendimiento de cómo realizar o llevar a cabo los cambios, estableciendo no cualquier cambio, porque todo el mundo habla de que necesitamos cambios, pero hay que establecer bien a qué cambios nos referimos, ¿no? Todo el mundo habla de cambios. Porque ¿no? cambio por cambio no puede hacer el mal. Claro, O sea, ¿no? ahí justo escribí ayer eso. No es solamente Cambio. ¿no? Cambio por cambio, ¿no? Sino que hay que establecer. En los años 70, no sé si has tenido acceso a este tipo de material, pero en los años 70 apareció un movimiento en los Estados Unidos llamado los teónomos, los teonomistas. Ya. Estos hermanos teonomistas, Teo Dios, Norma Ley, Normas de Dios. Sí, ellos desarrollaron una serie de principios, fueron malinterpretados, definitivamente fueron malinterpretados porque en aquel tiempo hubo mucho prejuicio y pensaron que eran personas que querían establecer la ley como medio salvífico, pero de eso de eso no hablaban. Ellos hablaban, y el juez Rutherford y otros connotados intelectuales comenzaron a desarrollar desde la palabra de Dios principios de gobierno para diferentes esferas sociales. Principios para la familia, principios para la economía, principios para el Estado, principios para el área empresarial, principios bíblicos. Ellos desarrollaron y tienen una página que se llama Contramundum, donde ellos desarrollan una serie de principios para diferentes esferas, pero que desafortunadamente el movimiento, digamos, que promueve más la emoción que el estudio, que la meditación, que el escudriñar, que ha predominado, sobre todo en Latinoamérica, ha hecho que muchos creyentes se vayan por el lado meramente emocional, subjetivo, y no se pongan a pensar, porque las ideas tienen poder, no se pongan a pensar y a reflexionar sobre realmente qué cosas deberíamos estar haciendo como ministros, ¿no? Por ejemplo, yo hacía un comentario a un medio de difusión periodístico, yo hacía ahí un análisis y yo decía, bueno, hay muchos hermanos que incursionan en la política, pero incursionan con mucho entusiasmo, con mucho deseo de hacer cosas, pero sin conocimiento de cómo establecer estos principios en esa esfera. Digamos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en relación al manejo de la economía? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cómo se debe educar y cuáles son las formas de educar a una persona? Entonces no hay un conocimiento básico de estas cosas y entonces la gente con su buena voluntad, su buen deseo quieren hacer cosas. Por ejemplo, hablando de Perú específicamente, hablando de lo que está pasando, hay mucha gente alrededor del presidente, algunos que se fungen de pastores, de líderes evangélicos cristianos, pero que sin embargo no ejercen ningún tipo de influencia de cambio, porque no tienen propuestas. Bueno, están ahí, oran con él, lo acompañan, pero no hay propuestas que se puedan establecer y desarrollar, ¿no? Lo que tú dices es muy interesante, es una verdad que estamos viviendo hoy, pero lo que te voy a decir no tiene nada que ver con mi postura. Ojo, yo no soy izquierdista, ni de derecha, ni de centro. Yo trato de ser un hombre que trato de caminar, a veces así de broma, digo, mira, yo no soy de izquierda, de derecha, ni del centro, soy del cielo. Pero lo que tú dices es algo muy interesante, lo que está pasando hoy. Pero, Otoniel, debemos ser hidalgos en conocer algo. Alan García dejó una ley que acercó a la iglesia con el gobierno del culto de acción de gracia. De Alan García ha venido Humala, Toledo, Fujimori, Kuczynski, Vizcarra. Y hay un grupo de pastores que toda la vida estuvo en gestión con ellos, pero nunca los influenció. Claro. Entonces, a veces como que nos fijamos hoy, lo de hoy no es otra cosa que la evidencia de lo que siempre se ha hecho. Claro. O sea, a veces no hablamos, como decía yo con el coronel Arévalo aquí, hablábamos el otro día, le digo, ¿hay bandidos en el gobierno? En el Congreso, en esto, ¿y en la iglesia hay bandidos? Sí. ¿Y por qué no los mencionamos? O lugar. Claro. Entonces, pero es que son vacas sagradas, nadie los toca, nadie les habla porque te tildan, te etiquetan de envidioso, de comunista, de un montón de cosas, pero la iglesia siempre estuvo, pero siempre jaló para su institución, para su organización, para su persona, para su familia. Y eso yo sí lo he hablado en lugares abiertos, con todos ellos. Yo sí he sido uno de los pocos
que he tenido el atrevimiento de poder decirles, pero aquí a último nada más, cuando se comenzaron a destrabar todos, ¿te acuerdas? A reaperturar todos. Aquí tuve al presidente de una institución grande, aquí, y ahí estaba escuchándome un dentista. Él escuchó la entrevista. ¿Por qué no abren los templos? Decía, no, es que no se puede, dice que no, estamos mandando cartas y cartas, pero no hay respuesta. Bueno, salió la entrevista y cuando entrevisté al odontólogo, el tema de odontología, que ellos ya estaban operando. Reactivación, ¿te acuerdas? Reactivación 1, 2, 3, ¿te acuerdas que se hizo? Y después al final, él me dijo, yo soy cristiano, soy de la iglesia tal. Y a mí me da mucha pena, me dice, escuchar a ese pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos el 0,medio% a nivel nacional. Pero estuvimos en la mesa con el gobierno de discusión para que seamos nosotros activados en la primera línea. Y la iglesia nunca estuvo, a ningún representante de la iglesia lo llamaron, a ninguna de las mesas, me dice. No tienen presencia, no tienen influencia. Solamente, como yo le pregunté, los usan solamente para que repartan los víveres, la comida. O sea, en ese nivel de, vamos a decir, de servicio nos tienen. ¿Qué opina de esto? Por eso es muy importante, mira, para dar un ejemplo, ¿no? En Guatemala, el porcentaje de cristianos es bien alto. Como en Colombia. Pero la influencia es ninguna, mínima. Sí, yo sé. Entonces, la presencia de los hermanos alrededor de lo que es el asunto político, social, no significa mucho si no hay una influencia, o sea, si no hay una trascendencia. Y desafortunadamente, yo creo, y ese es mi parecer, que la trascendencia o la influencia tiene que ver mucho con el conocimiento que uno maneje, ¿no? Porque si uno no tiene un conocimiento claro de lo que son los principios del reino, ¿qué puede establecer o qué puede proponer? No hay propuestas, ¿no? Porque si como tú dices, hemos tenido acceso a estos presidentes que han pasado, llámese Alan García, que se instituyó lo que es el movimiento o Acción de Gracias, y luego han seguido los otros presidentes, ¿hasta qué punto se ha podido incursionar en esos ámbitos y trabajar? Con un proyecto para el cuerpo. Y presentar proyectos, ¿no? Que realmente, no particulares, no personales, sino que realmente beneficie y establezca las posibilidades de poder seguir sirviendo al Señor con mayor libertad y que la Iglesia y también el Perú prospere, ¿no? Pero no hay propuestas en ese sentido. Sin ir muy... Guatemala, conozco, ahí tengo un amiguito, Harold Caballero. Antes su tiempo el tipo ya tenía la revelación de eso. Vamos a Latinoamérica, Colombia. Hablamos de las iglesias, no voy a poner los nombres, voy a cada momento ahí, 250,000, a todo el mundo aplaude, qué tremendo, megas, 180,000, te estoy hablando, 200,000, 170,000, 150,000, ahí sí te también la iglesia de 1,000,000 de almas, ¿sabes? Claro. Conozco todas. Mira la cantidad de creyentes que tiene en Bogotá, sin contar Cartagena, Santa Marta, Medellín. Colombia es una unción evangelística muy fuerte. La alcaldesa es gay. Claro. Y el día que nombra, se da un besito con su... El presidente ahorita es comunista. Claro. Sin ir muy lejos aquí. O sea, no existimos en la sociedad. Existimos en la estructura de una organización, de una denominación, de un organismo para adentro. Pero la Biblia dice ir por todo el mundo, el cosmos. Claro. Una de las definiciones de cosmos es sistema de poderes que gobiernan las naciones. Claro. Entonces allí es donde como que no estamos haciendo las cosas bien, Antonio. Claro. El asunto es que yo otra vez te digo, pasar de lo que es la observación, el análisis, a la crítica, a la proposición, ¿no? A que ya vamos, ¿qué propuestas tenemos? ¿Qué propuestas hemos desarrollado y queremos establecer, ¿no? Yo conozco a nivel individual algunos pastores, líderes,
que manejan buenos conceptos, buenos principios, están estableciendo determinados sistemas y propuestas en sus ámbitos, pero todavía no se ve en términos de gobierno o de forma general, ¿no? O sea, la iglesia como tal no maneja este tipo de discurso que nos pudiera ayudar a establecer este tipo de propuestas. No tiene público para ese mensaje. Claro, y desafortunadamente los hermanos, casi la iglesia viene a ser algo así como el reflejo, debería ser al revés, pero viene a ser algo así como el reflejo de lo establecido en términos naturales, ¿no? La iglesia es dependiente, es asistencialista, no propugna el desarrollo de sus propios creyentes para que su propio potencial se desarrolle, no promueve el ejercicio del profesionalismo para que se levanten de nuestras iglesias profesionales capaces en leyes, en ingeniería, en arquitectura. No hay ese reconocimiento, ese tipo de dones como gracias divinas. Entonces, la iglesia es casi, como digo, debería ser al revés, el reflejo de lo que es el mundo natural, ¿no? Cuando la iglesia debería más bien verse reflejada en la sociedad, ¿no? O sea, ese poder, esa autoridad, esa libertad que el Señor nos vino a traer en Cristo. Esa creatividad. Otoniel, vamos a un pequeño corte comercial. Ahí te comento que va a venir un evento en el Divós. Ajá. Y bueno, vamos a compartir este pequeño spot para que las personas puedan ir por su milagro. Va a haber muy buena exposición de la palabra. Así que vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con Otoniel Pardo. Cruzada de salvación, sanidad y milagros. Es el tiempo del Espíritu Santo. Dios está sanando a los enfermos. Al momento de reprender, sintió un fuego en su pecho y todo se le fue y ahora puede respirar. Todo aire del pulmón se fue. En la administración de la palabra y la oración por los enfermos, el equipo evangelístico Apocalipsis. En las alabanzas, Fuego de Dios, Apocalipsis, Ministerio Clínica Celestial y Zafiro Bands. Lugar, Coliseo Eduardo Divós, del distrito de San Borja. Los días 24 y 25 de septiembre desde las 2 de la tarde. Ven, sea testigo del poder sanador y transformador de Jesús. Le invita el Ministerio Evangélico Apocalipsis Clínica Celestial. La entrada es libre. Te esperamos. Cosas maravillosas escucharás. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestro amado pastor Otoniel Pardo, el politólogo, sociólogo, pastor. No, él maneja muy bien los segmentos en los cuales hoy estamos nosotros necesitados de gente entendida. Y tenemos hoy el gusto y el privilegio de poder compartir con él en esta preciosa tarde, en Conociendo la Verdad, su opinión, su aporte, que nos trae mucha luz, ¿verdad? Otoniel, hay un versículo que creo que nos va a ayudar a desglosar lo que estamos hablando cuando el Señor habla en Jeremías 29. Yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba abriendo mi oficina en Javier Prado, con Navarrete, en un edificio muy bonito, la persona que me lo estaba entregando ya había invertido mucho dinero haciendo un estudio de televisión. Gana el presidente que tenemos, se asusta, se va, se vacuna,
le meten en la cabeza, viene y se desprende todo. Se compró una casa por ahí y se fue. Mucha gente comenzó a tener miedo, inseguridad. Muchos se fueron y aún muchos se están yendo hasta el día de hoy, ¿sabes, no? Claro. Pero miren lo que es algo muy interesante. Entonces, en esos días, estudiando la Biblia, me encontré con un versículo que, verdad, que me afirmó, me ayudó mucho, me trajo luz. Te lo quiero compartir. Yo sé que tú conoces también muy bien la Biblia, gracias a Dios. Y yo quiero que tú también nos hables de este versículo. Y en esta nueva traducción viviente está bien explicadito. Mira, te lo voy a leer, dice así. Jeremías 29, en el versículo 4 para adelante dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense, tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar general de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Hasta ahí, después te va a seguir leyendo. Pero, ¿qué nos puedes decir de este versículo? Sé que lo conoces. En el contexto en que estas palabras son dichas, habían profetas que estaban profetizando que ellos debían enfrentarse a sus enemigos, debían pelear con ellos y que Dios les iba a dar la victoria. Eran profetas enviados no por Dios. Yo sé, porque está más abajito. Claro. Sí, dale. Entonces, Jeremías, enviado por Dios, les muestra que esta cautividad en la que iban a caer era parte del plan de Dios y de la disciplina divina. Pero las instrucciones que Dios les da a este pueblo, y es una figura en relación a cómo vivimos hoy, también, es una figura, claro, sí, es una sombra, de que ellos debían establecerse en ese lugar, sembrar, cosechar, trabajar. Planten huertos. Claro, o sea, debían... Porque antiguamente era la agricultura y la ganadería era lo único que manejaban. Así es, y debían ellos mantener esa estabilidad, digamos, y orar a Dios, ¿no? Confiar en el Señor, de que Dios tenía un plan y un propósito, porque los pensamientos de Dios para su pueblo eran de paz. En el 11 lo dice, yo sé los pensamientos, Claro, los planes, dice. eran de paz, ¿no? Entonces, dice el propósito de Dios era bueno, ¿no? Y ellos debían confiar en ello. Esto es una sombra, una figura justamente de lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, pasajeros en esta tierra. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso. Pero ¿cuál es nuestra actitud que debemos hacer mientras estamos aquí? No podemos estar solamente pensando en el sentido de que en cualquier momento nos vamos y al cielo, pero hacer la parte que nos corresponde, ¿no? Ser luz, ser sal. Y este ser luz y ser sal debe ser mucho más que simplemente estar en una iglesia local desarrollando o haciendo algo, sino más bien desarrollando pues, profesionales, gente capaz, gente que pueda incursionar en diferentes esferas de la vida social para servir, ¿no? Y trabajar y ser de influencia positiva. O sea, ese es el propósito de Dios, ¿no? Tiene un paralelo con lo que tiene que hacer la iglesia hoy, ¿sí? Claro, o sea, es lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué debemos enseñarle a los creyentes? A los creyentes tenemos que enseñarle que mientras miran las cosas de arriba, no lo de la tierra, mientras estén aquí, como dice el apóstol Pablo, le dice a los tesalonicenses, dedíquense a los negocios, el que tiene bienes de este mundo, comparta con otros, estimularse al amor y a las buenas obras. Es decir, vivir no como creyentes que solamente, digamos, son útiles en términos espirituales, pero que... O con una mentalidad, como tú decías, de escapismo, ¿no? Claro. Pero te has dado cuenta que el mensaje del escapismo ya volvió. Sí. Recuérdate que en el año 1840 ellos dejaron, sabes un poquito la historia esa, ¿no? Ellos caminaban juntos hasta ese día y hasta que vino las diferencias que tuvieron y salieron de los absolutos y se fueron a los relativos. Claro. Y ahí nacen casi la mayoría de organizaciones. Y el mensaje que tenían todos en común era que Jesús venía en ese tiempo. Entonces soltaron estas palabras y aún la gente dice que dejó la universidad, dejó los trabajos, todo lo que estaba emprendiendo lo dejó y se metió a la iglesia. Y aún cuenta la historia
que se ponían túnicas blancas y en el techo esperaban ser arrebatados, y no sucedió. Claro. Vino, no va a ser en el 40, en el 42. Y ese mensaje ha caminado. Claro. Por eso que encontramos en la iglesia muy pocos profesionales. Tú le hablas de estudio a la gente y como que se le eriza el cuerpo en la iglesia. Por eso que muchos no han entendido que el estudio no es una opción, que si tengo dinero, no, es un valor. Claro. Que te introduce en el lugar socioeconómico de la ciudad, donde deberíamos tener protagonismo, influencia. Aquí vamos. Y a mí lo que estoy viendo es nuevamente que ya volvió el mensaje de que ya nos vamos al cielo y que esto se va. Sí, hay sectores que enfatizan ese tipo de presupuestos teológicos escapistas, relativistas, que hacen que la iglesia se retraiga en lugar de que sea proactiva, en lugar de que sea una iglesia que incursione, que avance. Es interesante que cuando dice las puertas del Hades, la presentación que el Señor hace de la iglesia es de un avance, no de un detenimiento, ¿no? De un detenimiento, sino de un avance. Entonces la iglesia siempre está en avanzada, va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. O sea, la iglesia es proactiva, la iglesia tiene propuestas, la iglesia tiene influencia, la iglesia ha sido llamada a establecer el reino de Dios en todo lugar, ¿no? Entonces, ese es el papel que nos corresponde. Es que acuérdate que el reino está entre nosotros y donde Así nosotros vamos lo establecemos. No tiene un rótulo como la OEA, la ONU, Claro, no. claro. Nosotros portamos el reino. Y algo muy interesante también, Daniel, que te quería compartir hoy, bueno, y en este diálogo de conversación que tenemos, que está, verdad, muy edificante, es la necesidad de poder entender. Por ejemplo, en el libro Efesios 4:11 dice algo muy interesante que muy poco han tomado en cuenta. ¿Tú qué opinas de estas conclusiones que, bueno, yo las uso, no ahorita, ya años, y estoy viendo que como que el Señor las está sacando en estos días? Dice, en el Valera dice, y Él mismo constituyó, en la Nueva Traducción viviente y en lo más cercano que tenemos, en el Tanakh, que también tengo unas Biblias, dice, Jesús mismo dio los siguientes dones. Ahí habla no del carisma, del carismata, no de las energías, ahí habla acerca de lo que es los dones doma y domatas en plural. Vamos a dejar eso. Nada, habla de naturalezas. Pero lo interesante es que ahí dice que los 5 dones, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, son dones, regalos del corazón del Padre a una tierra caída de generación en generación. Son llamados, son medios para identificar, instruir, formar, capacitar a los que van a hacer la obra de Dios. Claro. Son los santos que tenemos hoy en la iglesia, que son el 97%, porque el 3% fue llamado altar, que no tiene visión de ministro, solamente tiene visión de creyente de segunda clase. Entonces, los que tienen que hacer la obra del Señor van a la iglesia los domingos, algunos se discipulan, pero muchos lo discipulan solamente para ganar gente para la organización, para la institución. Buscan el crecimiento de la institución, porque ha entrado como que una etapa como de competencia. Acuérdate que la competencia no es otra cosa que la expresión de mi inseguridad personal, de mi orfandad. Aquí, ¿a dónde quiero llegar? Yo creo mucho que el Señor está hoy estableciendo, identificando, activando sus ministerios vocacionales, le llamo yo. Ya los 5 los puso. Tenemos 20 años de atraso. En el año 2000 los apóstoles fueron establecidos. Tenemos 22 años de atraso que no hemos entendido que la secuencia que sigue es establecer los ministerios vocacionales que tú hablabas. Claro. Que Efesios 4:1 dice, anden conforme a la vocación. La palabra vocación es profesión, tú lo sabes. Claro. En ese nivel nos quiere el Señor, a la que fuimos llamados. Entonces, los ministerios hoy que se van a ver en esta nueva temporada ya no son solamente los de altar. Claro. Los superapóstoles, los superprofetas, los superpastores. Las más grandes cosas que Dios va a hacer a través del médico que tenemos en la congregación. Claro. Del profesional que tenemos en la congregación. En el tiempo de la Reforma, estamos hablando de la Reforma que tiene una influencia protestante en Europa y que aquí a Perú, a Latinoamérica no alcanza, no llega. Aquí llega otra influencia religiosa, no protestante, ¿no? Desafortunadamente. Por eso que los europeos desarrollaron una política de progreso, de emprendimiento, porque en cambio a nosotros nos llegó esto de que
Mientras más pobre eres, claro, eres más el pacto espiritual. de pobreza y toda esta teología errónea. Celibato, ¿no? celibato, Sí, pobreza claro. y obediencia total absoluta, Así sin es, decir nada. entonces, la dependencia total de lo circunstancial. Entonces, ese entendimiento de progreso, de desarrollo, viene porque los ministros entendieron, Martín Lutero es uno de sus presupuestos, él dice que el sacerdocio personal e individual, todos somos sacerdotes. A eso sí, Calvino dice que el trabajo es dignificación, que el trabajo es un don, es un ministerio, que cualquier labor que uno ejercite, cualquier actividad que uno lleve a cabo, si lo hace para el Señor, es un ministerio que está ejerciendo. Pero este tipo de conceptos no son manejados a veces por cierto sector de la iglesia, porque la iglesia piensa que servir a Dios es estar metido entre cuatro paredes y ejercer cualquier función dentro de la iglesia local. Pero servir a Dios es ser abogado, es ser ingeniero, es poner su profesión. Uno es cristiano, es un hijo de Dios y luego funciona en las diferentes actividades de la vida. Yo me acuerdo, hace muchos años fui a ministrar a Arequipa y una hermana mayor, con su movilidad, había sido encomendada para irnos a recoger al aeropuerto. Y cuando ella llegó, comenzamos a compartir mientras me llevaba al hotel, y ella me decía en el camino, ay, pastor, ¿quién como usted, que está sirviendo al Señor, que está ministrando a Dios? Me comienza a decir, ¿no? Y yo le digo, hermana, ¿usted a qué se dedica? Y ella me dice, pastor, mire, yo soy docente, tengo un colegio particular, yo soy la directora, la promotora. Y yo le digo, ¿cómo funciona? Y le digo, bueno, trabajamos con los padres, hacemos escuela de padres, hacemos escuela para los niños, los adoctrinamos en valores. Y yo le digo, hermano, usted está sirviendo al Señor, le digo así. Pastor, sí, estoy sirviendo. Sí, le digo, hermano, usted es una ministra del Señor, usted está sirviendo. Pero ella no se veía así, porque el concepto que manejaba era, para servir a Dios hay que estar metido en la iglesia local, ¿no? Y que lo que pasa es que tú sabes que la palabra trabajo, que lo manejas el mundo secular, es la palabra ministerios, que nosotros mandamos las iglesias. Pero muchos no han entendido, no sé si tú, yo creo que tú sabes esto, pero no lo estás diciendo, pero lo sabes. La palabra trabajo en el hebreo es abodag, y la palabra abodag describe adoración. Lo que está describiendo es cuando nosotros exponemos nuestras capacidades, habilidades, ideas, creatividad, que aporte al crecimiento, al desarrollo, al avance, al progreso, a la prosperidad, a la justicia, donde fuimos establecidos, en el área donde estamos nosotros asignados a través de la profesión que tenemos, estamos adorando. Así es, así es. Entonces, a la gente solamente le enseñaron a adorar en un templo, solamente con dichos de sus labios. Claro. Tú lo dijiste bien claro, solo que yo lo estoy complementando. La palabra trabajo en el hebreo, yo tengo un tema que se llama el poder del trabajo. Y investigando encontré que la palabra adoración es la palabra trabajo. Claro. Cuando tú haces bien el rol de padre, de esposo, estás adorando a Dios. Sí, trabajo, servicio, ministerio, adoración son sinónimos. Es lo mismo. Son sinónimos. Pero el 90%, así con pena lo digo. Sí. Maneja adoración solamente que me postro, las lágrimas me contrigen. Sí. O sea, tiene que venir una reforma educativa. Y los maestros yo también manejo para ahí un poquito. No les gusta escuchar. Les gusta escuchar al tipo que llega y dice, recibe tu casa, tu auto, lo veo que está llegando ahí, ya. Y vienen unos movimientos, como tú hablabas, emotivos. Quieren lograr alcanzar cosas sin educación. Mira, yo te voy a dar un ejemplo, hermano. Yo he funcionado muchos años como presidente de una organización, la FIPAC, y he trabajado con muchos pastores. Y yo me acuerdo, llegó un pastor... Tú estabas en el Sanderimbe, ¿no? Sí, yo he sido parte de todo eso. Llegó un pastor, amigo mío, que se hizo amigo, llegó un pastor muy talentoso, muy habilidoso. Mira, hermano, en 2 años de ministerio que él tenía, él había sido músico en el mundo secular, tocaba salsa, director de una orquesta, y en 2 años de ministerio había levantado una iglesia de 3.000 miembros. Yeah. Muy bien, en La Victoria. Entonces, muy entusiasta y muy trabajador. Y yo le digo, varón, ¿cuántos años tienes? 2 años. ¿Te has preparado, has estudiado? No, pastor, no tengo tiempo. Me dice, el ministerio me exige trabajo, dedicación. Ah, ya, pero debes prepararte, debes estudiar, varón, debes...
No, mi hermano, no tengo tiempo. A ver, mírame, mira el ministerio, el éxito. Entonces él me daba a entender de que no necesitaba prepararse. El volumen era éxito. Claro, es que esa es una herida claro. equivocada. Pero yo le digo, mire, hermano, la falta de preparación que tienes hoy te va a pasar la factura mañana, le dije yo. Yo no soy profeta, pero yo le dije, porque era fácil ver hacia dónde Tú sabes que no necesito ser profeta para mirar al futuro si estoy viendo tu presente. Claro, pues, y yo le digo, varón, te va a pasar la factura. No, mi hermano, tú estás mal, me dice. Hermano. No me maldigas. Sí, dos, 3 años después, hermano. Porque así dicen algunos para fue justificar. una ruina, ¿no? Hace poco me llamó, yo estoy hablando de hace 20 años atrás, pero hace poco me llamó. Y está taxiando, ha perdido el ministerio, se dedica a otras cosas. Y le digo, ¿no te acuerdas? Sí, hermano, no te hice caso. O sea, no había desarrollado una estructura mental que lo ayudara a sostener y a desarrollar su ministerio de tal manera que sea sostenible en el tiempo. La falta de preparación, hermano, de capacitación, de entendimiento, y hay mucha gente arrogante, pues, que cree que porque tiene alguna cosa ya ha logrado el éxito o lo ha logrado lo máximo, ¿no? Pero la preparación es continua, es permanente, y a veces, como tú dices bien, hay mucha gente que le cuesta escuchar, le cuesta recibir, recepcionar, ¿no? Yo leo algunos escritos que mandas, que tienes, entonces, wow, gloria a Dios, qué excelente, el hombre está pensando, está meditando, está analizando, está rumiando, ¿no? Pero hay gente que escribe por escribir también, ¿no? O sea, que no presenta conceptos, ideas, propuestas. Entonces, yo creo que parte del déficit que tenemos como iglesia local es la falta de escuchar, de aprender, de revisar nuestras creencias, nuestras ideas y expandir un poco nuestra forma de pensar y nuestros conocimientos, ¿no? Ok, aquí tú sabes que en televisión así es, el tiempo vuela. Terminamos ya en 2 minutos. Quiero cerrar esto y decirte, ese texto que mira, no lo hemos desglosado, solamente lo hemos leído. Una partecita. Pero ahí habla algo muy interesante, dice, trabajen, mira, dicho de otra manera, cautivos, presos, claro. Babilonia, brujería, explotación, hechicería, todo. Claro. Dios le dice, quédense, cásense, planten huerto, lo que diario estudia, porque tienes que tener una profesión para poder entrar y trabajar. Trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad. Y la que me gusta es cuando dice, porque el bienestar general de ella será tu bienestar. Claro. No hagan caso a los falsos profetas, dice, ¿no? Claro. Porque te acuerdas que sigue hablando, ¿no? Claro. Acuérdate que la palabra bienestar general describe un tiempo oportuno. Así es. Así, exacto, para que todo individuo alcance éxito personal, familiar, económico, profesional. Y en medio de, mira, el Señor como a su pueblo, en medio de esta opresión, esclavitud, le está delegando este principio. Así es. Creo que la iglesia del Señor en estos días no está entendiendo que vivimos el paralelo y en vez de estar enfocados en lo que tenemos que hacer, está peleando aquí, está peleando allá, y esas peleas lo ha hecho pelear entre nosotros. Claro. Yo estoy en varios WhatsApp donde veo que se agreden, se insultan, comunistas, izquierdistas, payaso, no quiero ni hablar. Dios mío, me apena. Otoniel, tu palabra es pedida porque ya... Gracias más bien a ti por esta oportunidad, gracias a tu público por escucharnos y gracias, que Dios te bendiga y que sigan los éxitos en el nombre de Jesús. Bueno, ya saben, gracias por estar con nosotros y nos vemos el día domingo próximo a esta misma hora, 4 de la tarde, en Nativa Nos Conecta. Dios lo bendiga, saludos a todos y bye. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.